y algunos tienen que estar recibiendo en este momento. Así que, Besat Hashem, con la ayuda del cielo, vamos a continuar nuestro estudio, el cual está en el programa de Torah Misión, y esperemos unos minutos mientras se conectan y mientras envían el link para que puedan conectarse. Un saludo para todos nuestros amigos que se conectan hasta ahora con la ayuda de los cielos, con la ayuda de Dios, Besat Hashem. A todos aquellos que están en Sudamérica, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Brasil, a nuestros amigos en Alemania, en Düsseldorf, en Milán, Italia, a nuestros alumnos también aquí en Israel. Un saludo grande. Estamos desde las montañas de Shomron, al norte de Jerusalén, al norte de Jerusalén, Besat Hashem, y seguimos transmitiendo en vivo. Seguimos con nuestro tema de Emuná, como seguimos en las clases anteriores. Baruch Hashem. Emuná, para los que recién entran o recién conocen, Emuná es lo que se conoce traducido como fe. Ya dijimos y explicamos en las clases anteriores, que después ustedes van a poder también ver, cómo Emuná tiene un sentido más profundo de lo que comúnmente se traduce como fe. Estamos estudiando el libro del Rambam, que se denomina El Máximo Bien. El Máximo Bien es el título que se le ha dado más modernamente al libro, en donde está especificado los conceptos básicos de la fe universal, de lo que toda persona debe llegar a conocer para saber cuál es el camino, acercarse a Dios, para obtener la mayor realización, plenitud en su vida y lograr trascendencia en sus actos, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Besat Hashem. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema, la Hakdama, el Perek Helek, y también con algunas otras cositas que vienen adicionadas también al tema principal de la emuná, al tema de la fe. Ya vimos en clases anteriores cómo el Rambam en su libro nos explica cómo hay diferentes tipos de errores que comúnmente las personas realizan, y esto los lleva en su error de conceptos, los lleva a prácticas equivocadas. Vimos cómo las personas piensan que el objetivo final a veces de la vida, dentro de las personas que siguen la Torah o que estudian la Torah o que estudian la palabra de Dios, como es conocido en algunas partes, vemos que hay todo tipo de confusión con respecto a los conceptos. Baruch Hashem, creo que faltó aclarar que en las clases anteriores, que las personas que recién empiezan a acercarse o que recién conocen, obviamente que estos conceptos también están de manera muy, muy vaga o están de manera muy revuelta con todo tipo de ideas. Baruch Hashem, básicamente, lo que se quiere aquí es aclarar también todo ese tipo de ideas, porque hay un objetivo principal. Nuestros sabios nos indican, el mismo Rambam nos indican que parte de cómo nosotros empezamos a corregir, empezamos a reparar, empezamos a estructurar adecuadamente nuestra existencia, nuestra vida, nuestras relaciones, es que nosotros aprendamos estos conceptos básicos de cómo nos relacionamos con Dios y también a nuestro interior. Vemos que hay todo tipo de situaciones que el hombre se mete, que investiga también a profundidad, donde el hombre no ha querido llegar a investigar. Quiere meterse desde lo más pequeño, más profundo, y tiene todo tipo de laboratorios para tratar de conocer qué hay en su interior, qué hay en lo más pequeño de la materia, qué hay en cómo está constituido este mundo, y también viaja a lugares muy lejanos, inclusive saliendo de la tierra, y viaja a la profundidad de los mares, pero una cosa se abandona en el transcurso de todas estas actividades que el hombre desarrolla por conocer, en su necesidad de conocer, y es a veces tratar o intentar de conocer su propio interior. Este curso, básicamente, mis queridos amigos, es para que conocer ese interior, para que nosotros aprendamos a estructurar cómo está construido esa parte interior nuestra. El hombre no es solamente materialidad, no es solamente venas y huesos. El hombre está constituido por un ente espiritual también, que es lo que lo hace vivificar. Mucha gente pregunta, ¿pero dónde está el alma? ¿Y cómo? Entonces, ¿dónde está? Yo nunca le veo. El hombre se muere y se acaba. Bueno, eso es una
Eso es una afirmación que a veces, otra vez, por el objetivo que la persona está persiguiendo, no logra percibir su lado espiritual, su lado que es etéreo y del cual está compuesto. Esto es muy fácil de comparar. Una persona que se muere, una persona que parte de este mundo. Para nosotros, el que muere no es en sí que desaparece, ¿no? En la palabra en hebreo para el que fallece es niftar. Niftar no quiere decir que es el que muere, sino el que parte. Para nosotros, el que fallece en este mundo simplemente parte. ¿Parte hacia dónde? O se dirige hacia dónde, o encamina, o comienza un nuevo viaje, una nueva etapa, como inclusive el alma antes de venir a este mundo. Cuando la persona nace en este mundo, viene de una etapa distinta, su madre le da a luz de manera natural y sale a una nueva existencia. Así también o similarmente, cuando el hombre sale de esta existencia y parte de este mundo, entonces va a otro tipo de existencia. Entonces, las personas que a veces no piensan en esto, que piensan solamente que la vida es solamente lo material, lo que yo puedo percibir con mi estructura sensitiva, entonces esto le hace confundirse o le hace abandonar ese aspecto tan importante que es hace parte de su vida, que es el aspecto espiritual, y que por lo general es lo que causa todo tipo también de desbalances, todo tipo de situaciones negativas en las personas, en donde las personas se ven envueltas y que no entienden por qué les sucede. Baruch Hashem, mis queridos amigos, bendito Dios, este curso es básicamente en aras también de tratar de expandir esta sabiduría que nos han dejado nuestros sabios, que fue entregada por Dios en una única manifestación universal, histórica, en el monte de Sinai, hace 3.300, un poco más de años, en el año 1448 de la era judía, de la era hebrea. Y allí se entregó la Torá, es lo que comúnmente la gente conoció como entregaron las tablas de la ley. Moisés, Moshe Rabenu, subió al monte Sinai y allí fue entregada la ley de Dios, que es la verdad, o es la captación más profunda que nosotros podemos tener de la verdad y de Dios, solamente a través de la Torá. Entonces, todos estos aspectos que queremos estudiar aquí, después vamos a ver con respecto a la Torá, cómo esa verdad también viene a traer una reparación, viene a traer un orden, viene a traer un sentido y viene a traer una guía para que nosotros podamos reparar todos los aspectos que por abandonarlos en la búsqueda de todo tipo de metas y logros que en realidad no son verdaderas, que no son perdurables, que no son trascendentales, entonces ocasionan en la persona, en la sociedad, en el mundo entero, todo tipo de desbalances. Baruch Hashem. Entonces, esto como introducción, como aclaración que había que hacer también un poco, para que ustedes puedan entender acerca del objetivo de estas clases también, del por qué tratar de introducirnos y entender cómo funciona la emuná, cómo funciona la fe del hombre en su interior y cómo eso también cambia todo su universo, cambia todo su entorno a nivel físico, material, mental, intelectual, corporal, o sea, en todos los aspectos. Por eso es que es fundamental. Por eso al principio del curso también cuando empezamos las clases dijimos, estas clases son muy importantes y es básicamente por donde, es decir, el principio de todo. Es por donde, si nosotros, como un edificio, cuando queremos construirlo, aquí queremos aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona toda esa energía que yo tengo, que la persona tiene a nivel mental, en sus pensamientos, a nivel sentimental, a nivel de sus actos, pero que comúnmente están en sintonías distintas, por decirlo así? La persona se la pasa en un vaivén en donde piensa una cosa, siente otra y cuando tiene que actuar, actúa y hace otra totalmente distinta, en un total caos en su interior. Y esto es por no tener los aspectos de la emuná, de la fe, de una manera clara, de una manera concisa. Baruch Hashem, ese es el objetivo, parte de estas clases. Entonces, el libro por el que empezamos a estudiar
Es un libro clave, es un libro básicamente, si podríamos decirlo, de la literatura universal. Para nosotros, los judíos, es un libro clásico de estudio que se estudia en todas las academias, por decirlo así, academias, acá se nombran, se dicen yeshivot, kolelim. Es un libro básico que se da en todas las academias donde se estudia la Torah y se desarrolla el estudio de la Torah, y como materia básica para empezar. Desde muy chicos a los niños aquí se les inculca estudiar este tipo de sabiduría para poder estructurar todo el fundamento, todo el edificio de cómo vivir la vida de acuerdo a la emuná. La emuná es muy básica. Hay varios dichos de nuestros sabios, antes de entrar un poco en el tema que escribió el Rambam sobre la emuná, sobre la fe, de cómo este aspecto cuando el hombre lo desarrolla. Ahora, para aclarar un poco acerca de, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Entonces aquí es donde entra el libro que estamos estudiando actualmente, donde está establecido 13 principios fundamentales. Ya los estuvimos diciendo o los estuvimos enunciando en clases pasadas, que Dios es uno, que existe, que es uno, que Él no tiene aspecto corporal, que solo hay que servirle, entre otros, que la Torah es verdadera. Hay 13 principios básicos que los vamos a ir estudiando en orden, de acuerdo a cómo los estableció el Rambam, y que salieron de la Torah misma también. No fue porque él quiso establecer ahora un método religioso. No, la emuná no es un método religioso, la fe no es un método religioso. No tiene que ver nada con religión. Estamos aquí hablando de cosas que simplemente hacen parte de la vida del hombre, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo. Es muy importante que cada uno de ustedes, allá donde están, desde su lugar, sepan que esto es parte de la vida, así como el hombre trabaja, tiene familia, el hombre se desarrolla a nivel profesional, el hombre tiene un alma que también tiene que desarrollarse, que también tiene la responsabilidad de ejercitar, como aquel que quiere ejercitar su cuerpo y todos los días va al gimnasio y se vuelve musculoso. El alma también, cuando un alma no es alimentada o un alma no es ejercitada, simplemente también su apariencia es de un alma débil, de un ser débil. Ya, ahora, esto pareciera ¿cómo es posible? Si yo veo a alguien que va al gimnasio físico, va a las pesas y está muy fuerte, muchas veces el estado espiritual de cierto tipo de personas que pueden parecer muy bellas por fuera, en realidad deplorable, y ven de una manera también que a nivel mental uno podría decir, ¿qué pasa si tiene éxito, tiene belleza, tiene dinero, tiene todo lo que cualquiera puede desear, pero que a nivel espiritual, a nivel interno, mental, por causa del abandono de este aspecto que es de su ser, al no ejercitarlo, al no investigar, pues obviamente que ocurre el desbalance del que hablamos. Por eso es tan importante, antes de empezar el estudio específico, profundo, de cómo yo tengo que acercarme a Dios, tengo que tener de manera firme las bases de mi emuná. La emuná, antes de continuar con el tema del libro del Rambam, es el fundamento de la vida también. Una persona que tiene una emuná, una fe correcta, que empieza a entender que todo lo que proviene a su vida, que todo lo que viene a su vida, de que cada situación que le pase está dirigida, está supervisada por el ser superior, por Dios bendito sea, y que no hay nada que pueda llegar a suceder en la persona, inclusive un dolor pequeño, ínfimo, en el dedo más pequeño, no viene sino porque viene con un permiso específico de los cielos para que pueda pasarle. Entonces, cuando la persona entiende esto, ya empieza a vivir de otra manera, porque está entendiendo conceptos más profundos. Él está entendiendo y está profundizando en cómo funciona verdaderamente este mundo. Una persona que empieza a conocer estos conceptos y que empieza a saber cómo es ese funcionamiento, entonces prácticamente está entrando en un mundo en donde su vida está imbuido de lo divino. Básicamente, conocemos muchos sipurín que hablan de qué es lo divino. La gente inclusive tiende a confundir
con sus experiencias sensoriales, lo que percibe con su gusto, su vista, su tacto, como cosas divinas, porque también esas cosas están incluidas de divinidad. Hashem hizo al hombre imbuido de divinidad, de un aspecto divino, de un aspecto espiritual. Pero cuando el hombre también entra en conceptos más profundos, verdaderos, como este de la emuná, de empezar a reconocer a Dios y la mano de Dios en cada uno de los aspectos en los que ocurren en la vida del hombre, entonces inclusive esa persona llega a llenarse más todavía de esa divinidad y a desarrollar. Y es como si empezara a vivir un paraíso. Por eso es tan importante, porque al decir que la emuná es el sentido de la vida, la emuná hace parte de que el mundo también viva en paz. Hoy tenemos todo tipo de problemas, empezando en nuestras casas. ¿Por qué no hay paz en la casa? La gente dice, no me puedo llevar bien con mis hijos, no me puedo llevar bien con mi esposa, mi vecino, no lo soporto. Entonces, a veces las personas tienen todo tipo de conflictos a nivel personal, ni qué decir de internos, ¿no? Por lo que acabamos de decir, a veces se piensa, se siente y se hace otra cosa distinta. Y vemos cómo reina este tipo de confusión a nivel interpersonal, intersocial, interfamiliar, que hacen que la vida de la persona a veces sea un caos, sea muy ruin. Y por eso, básicamente, empezar a entender estos conceptos, aplicarlos, no hacen más sino que traer reparación, no hacen más sino que la persona utilice los lentes apropiados para ver la vida. De eso se trata. La vida a veces no es muchas veces saber mucho, ser una persona estrella, la persona ideal, perfecta. No, es saber a veces cómo se reacciona, con qué lente se mira. Eso hace parte de que la emuná venga a hacer la reparación para que nosotros podamos conducir la vida apropiadamente. El Rambam en su libro, primeramente nos hace una introducción acerca de los principales errores, antes de entrar en los conceptos específicos de qué yo tengo que creer, cómo tengo que creerlo, de dónde salió. Entonces él nos dice, por lo general las personas tienen conceptos cerrados, equivocados. Y él lo nombra diciéndolo desde el punto de vista de los que estudian la Torá, de lo que se sientan en su nivel más básico, con su Biblia, con su Humash, como lo llamamos en hebreo, con el Pentateuco, y estudian. Incluso dentro de los que estudian dice, hay tipo de errores. ¿Cuánto más y más entonces habrá en el que nunca por necesidad o por responsabilidad propia toma un libro? ¿Esto qué quiere decir? ¿Y de dónde sale esto? Hay un pasuk, hay un verso en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, en donde dice que Dios creó a Adán, Tselem Elohim, o sea, lo hizo a imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios? Ahora vamos a ver lo profundo de que la persona sienta la responsabilidad de estudiar, de investigar. ¿De dónde tiene la persona, el ser humano, la responsabilidad de estudiar, investigar, de pensar, de buscar la verdad, del sentido de que está escrito que Dios creó al hombre a imagen de Dios? Tselem Elohim significa a imagen de Dios. Muchas personas leen este pasuk literal y lo primero que piensan es que, si el hombre está hecho a imagen de Dios, entonces Dios es parecido al hombre. O piensan que Dios tiene una imagen corporal o tiene una existencia física como la que tenemos nosotros, en donde podemos palpar nuestros órganos, todas nuestras partes. ¿Ya? Y no es así. No es que el hombre está hecho a imagen de Dios y Dios es algo parecido al hombre. No hay caso, es inclusive algo ilógico pensar de esa manera, algo que no tiene sentido. Dios es una existencia única que no tiene comparación con nada. Pero entonces, ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen de Dios? Que el hombre tiene capacidad de pensar. El hombre tiene segel. Segel es raciocinio, tiene inteligencia. Esto es lo que explican nuestros sabios
de por qué el verso dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Cuando el hombre dice allí que está creado es porque tiene esa capacidad. Por ende, en el momento en que se nos aclara cuál es esa imagen que tenemos de Dios, entonces inmediatamente recae la responsabilidad sobre cada uno de nosotros de que investiguemos, de que tengamos la responsabilidad de profundizar, de conocer este medio en el que vivimos, esta realidad, de que queramos saber constantemente la razón por la que estamos aquí y cuál es nuestro objetivo en esta vida, hacia dónde nos conducimos, cómo estamos llevando ese camino y cómo estamos transcurriendo ese camino y si vamos hacia ese objetivo final. Muchas veces las personas quieren obviar este tipo de preguntas. Muchas veces escuché personas, no, yo ni quiero ni pensar, yo no quiero saber. Similar al caso famoso del avestruz. Del avestruz dicen que cuando tiene miedo mete la cabeza en la tierra. Nunca lo vi, pero eso dicen, lo vi tal vez en mi niñez en alguna caricatura. Pero es un síndrome común en las personas. Al no querer saber, al no querer profundizar, por un miedo, por un temor de tomar responsabilidad de su vida, de llegar al objetivo, de desarrollarse como personas en este mundo, porque eso hace parte de que las personas nos desarrollemos en el sentido de que somos seres humanos. Cuando no tenemos la capacidad o no queremos desarrollar la responsabilidad de investigar, de pensar, de analizar el entorno, de cómo se relaciona todo este universo y mi creador y mi alma con todo esto, y ponemos en práctica conceptos fundamentales, universales, y en práctica y en investigación estas grandes preguntas, entonces simplemente evadimos parte de cómo nosotros vamos a alcanzar plenitud, vamos a alcanzar trascendencia. Una vida así, básicamente, es una vida en blanco, en cero. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene que meditar si quiere que su vida pase como un viento, que pronto desaparece y no tuvo significado alguno, que es algo muy triste también. Entonces, básicamente por eso es tan importante que empecemos a aclarar estos aspectos de la emuná, la fe, cómo yo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con mi estado espiritual. ¿Qué significa esto de la fe? ¿Qué significa? ¿Cómo tiene que cambiar mi pensamiento, el pensamiento de la persona con esto de la fe? El principio primario básico que encabeza todo el resto de los 13 que recopiló el Rambam dice que tiene la obligación de creer que Dios existe. Dios existe y dirige todo lo que existe. Simplemente la primera frase es muy profunda. Dios existe. Pero por lo general es algo difundido, es algo que es muy conocido. Dios existe. Por lo general las personas tienen de conocimiento, el grosso de la humanidad tiene de conocimiento que Dios existe. Por lo general el ateo es más raro, por decirlo así. Había un rabino que decía que si él nunca hubiera visto un ateo, no hubiera creído que existieran. Porque en realidad son más raras las personas que llegan a pensar o llegan a decir que no existe Dios que aquellos que sí. Pero dentro del grupo de las personas que piensan que existe Dios, entonces ya hay niveles. ¿Cómo cada uno percibe esa existencia? Nosotros vemos que hoy en día por todas partes se generalizó la moda de la seguridad por causa de las guerras, de las problemáticas sociales, de las inseguridades. Han hecho que en cada uno de los lugares, por decirlo así, en muchos lugares, se ponen por todas partes cámaras. Hoy en día una persona no sale a la calle sin por lo menos recorrer un cierto camino y no haberse encontrado con una cámara que lo registró. Si hoy en día tenemos conciencia de esto, los que manejan todo tipo de aparatos tecnológicos y que están metidos dentro de este tema, saben que no hay lugares poblados, por decirlo así, en las grandes ciudades donde las personas no pasen y comúnmente sean registrados por cámaras. ¿Por qué viene esto? Porque en realidad
Esto se relaciona con el sentido de la percepción que llegan a tener las personas acerca de Dios. Si Dios es existente o si Dios es una persona lejana, es algo, un ser lejano con el cual me relaciono de una manera distante, que no está presente, o que solamente se acuerdan de él cuando hay una problemática o hay un cierto dolor o hay una situación difícil, ¿ya? O solamente me acuerdo cuando tengo necesidad. Entonces la persona tiene que llegar a entender cómo está ese tipo de relación con esa existencia que es una verdad, porque existe. Individualmente lo que la persona piensa es una verdad absoluta, es una de las verdades absolutas que podemos decir y registrar y decimos, eso es absoluto. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a la manera en que la persona maneje esa relación, entonces así mismo también la persona va a tener plenitud. Ese es el objetivo también de lo por qué estamos hoy acá. Tan importante empezar a estudiar este tema, porque en la medida que nosotros empezamos a estudiar el tema de la emuná, también vamos a ejercitar esta relación con Dios. El gimnasio que comúnmente hacemos cuando vamos a hacer, aquí se va a hacer de manera espiritual. Se salgan los músculos espirituales de la neshama del hombre, de su aspecto espiritual. ¿Para qué? Para que esa relación con su creador sea profunda, sea verdadera, sea constante. En el caso parecido a las cámaras, que la persona llegue a entender que constantemente tiene una supervisión sobre sí. En hebreo decimos asgaha pratit, supervisión personal. Cada uno de nosotros tiene que llegar a un nivel de emuná besat Hashem con un curso como este, viniendo a estudiar a Israel o estudiando aquí en Torah Misión, en donde cada uno sienta una cercanía profunda con su creador. Eso es parte de lo que vamos a estudiar. El Rambam nos enseñó entonces, para entrar en el tema del libro, porque también antes de cerrar la clase, como les había dicho la semana pasada, vamos a sortear el libro. Aquí ya anoté en cada uno de estos papelitos el nombre de ustedes, de cada uno de ustedes, de los que han participado y los que están inscritos en el programa de Torah Misión. Ahorita los vamos a meter en una bolsa y dentro del sorteo, a final de clase, va a salir el ganador. Vamos a sacar tres papelitos. El tercero va a ser el ganador. Bueno, eso como sorpresa. Al final vamos a ver quién se gana el libro. Entonces, continuando con el tema de cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a conocer cómo es el aspecto de la emuná, cómo tengo yo que saber ejercitar la fe, bajo qué ideas, qué conceptos tengo yo que empezar a ejercitar. El Rambam primero, antes que nada, Rabbi Moshe ben Maimones de bendita memoria, Sadik Libraja, su recuerdo para bendición, primero nos quiere aclarar ciertos errores comunes en ciertos conceptos. ¿Para qué? Él quiere que nosotros empecemos a limpiar el camino de cosas, de prejuicios. Es muy importante a la hora de empezar estos conceptos, estudiar estos conceptos, es eliminar prejuicios. Tratar de hacer un reset. ¿Han visto cómo cuando a veces los aparatos electrónicos no funcionan bien, entonces dice, le resetean? O le tienen que cambiar la memoria. A veces hay que hacer ese tipo de ejercicio en la mente, tratar de limpiar un poco lo que tenemos y empezar, dejar libertad a las ideas y al razonamiento para poder hacer comparación. El Hebdel es muy importante para nosotros. Hebdel, ¿qué quiere decir? Que nosotros hagamos diferenciación de los conceptos. Entonces, el Rambam primeramente nos trajo 5 grupos de ideas comunes que estudian la Torah, entre los que estudian la palabra de Dios, y dicen que son equivocados. Él nos explica acerca de que hay personas que creen que el máximo bien que la persona puede aspirar es llegar al jardín del Edén, otros dicen que es esperar la era del Mesías, otros dicen que es llegar a la resurrección de los muertos, otros que dicen que es vivir bajo un estado de paz, haciendo los mandatos, y al final dice el 5.º grupo, el que más se acerca es el que combina todos. Entonces dice, errores clásicos. Para empezar a profundizar cómo ejercitar la emuná, la fe, hay que quitar estos errores. En realidad, el ejercicio de la fe, de la emuná, tiene que conllevarnos con un objetivo. El objetivo es de desentrañar lo más profundo posible, de captar lo más profundo posible la verdad. ¿Qué quiere decir la verdad? Que la persona llegue a conectarse con Dios, que llegue a conocer lo más profundamente posible a Dios. Ese es el objetivo final del hombre. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre, por eso este programa, estas clases se llaman el máximo bien. ¿Cómo hacemos para acceder al máximo bien?
¿Cómo hacemos para recibir las llaves de lo divino, conectarnos las llaves del cielo? Todos queremos las llaves del cielo, de recibir el bien para nosotros, para nuestra familia. Muy en lo profundo, a pesar de que el hombre puede estar muy confundido, el hombre desea un bien. Así lo hizo Dios. Casos excepcionales que pueden haber también, casos muy sintomáticos, por decirlo así, mentales que quieren destruir todo, pero por lo general el hombre tiene una estructura en donde quiere y desea el bien, quiere tener orden en su vida. Entonces el Rambam nos aclara acerca de que estos conceptos o estos prejuicios o estas ideas que se tienen equivocadas no hacen que el hombre pueda transcurrir adecuadamente. Entonces él después, aquí en el libro vamos a continuar, nos dice, nos van a aclarar cuál es el camino. Ese camino es la búsqueda de la verdad. Con la búsqueda de la verdad yo puedo acercarme a Dios. Y cuando yo me acerco a Dios, entonces recibo el máximo bien que existe, que es Dios mismo. Porque no existe otro bien mayor que eso. Es algo muy profundo. Ya después vamos a profundizar en este concepto. Luego de eso el Rambam nos trae otro tema que también es muy importante que nosotros empecemos, como decir, a desintoxicar, empecemos a limpiar un poco, y es el tema de la manera en cómo nosotros queremos empezar a acercarnos a Dios, a servir a Dios. Es un tema que él empieza a explicarlo desde el deseo, de cómo se desarrolla esto en el deseo del hombre. Por lo general, obviamente, que el ideal, y vamos a empezar por allí, es que el hombre desarrolle la capacidad de servir, de acercarse a Dios porque ama a Dios. ¿Cómo se llega a amar a Dios? ¿Cómo yo empiezo a sentir o cómo yo desarrollo ese sentimiento de afecto por mi Creador? Entonces, hay varias maneras. De la manera más sencilla, y antes inclusive de empezar con la emuná, es que el hombre empiece a ver todo el bien que recibe, que el hombre desarrolle la capacidad de percibir a través de sus sentidos todo el ordenamiento, como está estructurado el universo a su alrededor. Desde cómo sale el sol, cómo funciona la respiración, cómo sale el agua por el grifo, la llave, el grifo de su casa, cómo nace un bebé. O sea, hay muchas cosas en las que el hombre puede fijarse y al ver, así lo explica el Rambam y así lo explican varios de nuestros sabios, al hombre al desarrollar la capacidad de ver este tipo de cosas puede empezar a cambiar el sentimiento que tiene por su Creador, ¿ya? A cambiar un poco esa idea errónea o ese apartamiento, ese ocultamiento que puede llegar a tener la persona. Entonces, ese es uno de los métodos básicos por el cual se puede empezar. Y otra forma también, entonces, que el hombre también sienta que no solamente buscar del Creador se debe hacerlo por el objetivo de recibir una recompensa, ¿ya? Al final, como en todos aquellos que alguna vez tuvieron una relación sentimental, saben que esta relación se hace más placentera en el momento en que se hace, no se hace solamente por intereses, o no se hace solamente por yo querer recibir, sino que también al yo querer acercarme, a la persona querer acercarse, querer dar también desinteresadamente, entonces se alcanzan niveles de experimentación, de placenteros mucho más elevados. Entonces, así mismo también el Rambam, antes de entrar en materia con los principios, y también nos explica cómo funciona la estructura del hombre y de cómo también empezar a buscar esa manera de servir a Dios, de acercarme a Dios también desinteresadamente, porque eso va a ser básicamente una de las finalidades también, de que no solamente hagamos las cosas por una motivación o por un interés personal. Ahora, este tema es importante también, porque de acuerdo a eso también el hombre va a desarrollar esa capacidad de entender su relación con Dios y de cómo ordenar sus acciones también. Todo esto va incluido al final en cómo el hombre también va a cambiar parte de sus acciones. Esto básicamente empieza a mover todas las esferas de nuestra existencia. Al la persona comenzar a entender esos conceptos, todas sus esferas empiezan a cambiar, la manera en que reacciona y se afronta de acuerdo a cada situación cambia. Y eso es lo importante de todo esto acá. Entonces,
El Rambam comienza a explicarnos también, y lo considera importante antes de comenzar, que debemos un poco desintoxicarnos de los conceptos. Por lo general, dice, el deseo básico por el cual una persona inicia a acercarse a Dios es similar al de un niño, que le dicen, estudia o haz tal labor, y cuando termines te damos un dulce. Dice, esta es una de las maneras infantiles en cómo comúnmente las personas comienzan. Vamos a ver que esto al final no es malo tampoco. Ya vamos a ver por qué. Y dice, en esta forma, el incentivo del niño es un dulce, y el niño se esfuerza porque piensa que el mayor beneficio que va a alcanzar y que todo su esfuerzo por recibir esos dulces valen la pena. Y él se esfuerza, esa es su tarea. Y en el momento en que la persona piensa que recibir ese dulce, el niño piensa que recibir ese dulce es el objetivo. Pero en realidad el objetivo es otro, es un objetivo más elevado. Para el niño ahorita su esfuerzo, el ganar esos dulces que quieren darle, representa que él haga todo el esfuerzo posible y vale la pena. ¿Ya? Entonces a veces las personas se relacionan con Dios así. Quieren algo que represente un dulce, puede ser un placer, un viaje, entonces empiezan a acercarse. Esto no es malo, al final que esto no es malo, pero hay niveles en que nosotros, aunque la persona tiene que saber tener una motivación correcta. El segundo, digamos, nivel es como, por ejemplo, cuando el niño ya crece un poco más, se hace adolescente. Para él siguen teniendo interés los dulces, pero ya puede ser algo más, como decir, más tangible o más, ya empiezan otro tipo de cosas a ser más importantes para él, como puede ser la ropa o algún otro artículo. Y él estudia o él empieza a acercarse porque piensa que eso es lo más importante, recibir esa ropa, recibir esos zapatos, recibir un paseo, recibir un maletín nuevo, y así mismo también a veces la mentalidad del hombre actúa. Luego cuando el joven, que ya no es niño, ya crece, ahora está un poco más, empieza y dice, trabaja o estudia, o sea, quiere acercar a Dios porque quiere recibir un sueldo, tener un dinero mensual. Y él piensa que el objetivo y que su mayor logro es tener ese dinero. Y así sucesivamente. El nivel que sigue es una motivación, puede ser de honor, de riqueza, de reconocimiento. Al final el Rambam nos dice que todos estos aspectos son infantiles. En realidad la persona tiene que entender, y nosotros todos tenemos que entender, que todas estas motivaciones que no son en realidad el objetivo más elevado al cual podemos llegar, no son las verdaderas. El objetivo es que nosotros desarrollemos un sentimiento profundo de apego con Dios, que desarrollemos una necesidad constante de desentrañar la mayor posible, la mayor claridad de verdad. Ese es el objetivo, nos dice el Rambam, al explicarnos un poco de cómo tenemos que desintoxicarnos también acerca de cómo queremos nosotros acercarnos, cuál es nuestra motivación. Muchas veces, dicen nuestros sabios, nosotros rezamos a Hashem, a Dios, para que Él haga nuestra voluntad. Pero si nosotros entendemos un poco mejor cómo yo tengo que tener una motivación apropiada a la hora de acercarme a Dios, en realidad lo que yo tengo que empezar a entender es que es mejor que que la persona haga la voluntad de Dios a que la persona busque que Dios haga su voluntad. Ahora, hay mecanismos también en cómo estas voluntades se conjugan. ¿Ya? El Pirkei Avot dice algo muy hermoso. El Pirkei Avot es la ética de los patriarcas. Él dice, haz la voluntad de Dios como si fuera la tuya, para que Él haga tu voluntad como si fuera la de Él. ¿Esto qué quiere decir? En el momento en que la persona también se vincula con Dios para buscar de hacer la voluntad de Él,
como si fuera la propia, entonces de los cielos también le responden y hacen en los cielos, y Dios hace la voluntad del hombre como si fuera de él. Eso es una simbiosis, es un mecanismo que funciona de acuerdo al incentivo que también desarrollamos acá. Eso hace parte de la emuná. La emuná viene a ratificar el hecho de que nosotros empecemos a entender que cuando nosotros comenzamos a estudiar cuál es la voluntad de Dios, porque entendemos que Dios tiene un objetivo para nosotros, que Dios quiere que nosotros recibamos el mayor bien, que seamos entes, seres, que en este mundo desarrollemos esa cualidad de personas, de seres humanos, ¿verdad? Que no vivimos en el mundo de la fantasía, o no vemos en el mundo de lo irreal, sino que buscamos ese deseo. Entonces Dios también ayuda haciendo la voluntad de nosotros. Baruch Hashem, espero que la próxima clase vamos a seguir empalmando. La próxima semana, Besrat Hashem, seguimos teniendo clase. Esta clase se va a repetir de nuevo a las 9 de la noche, hora de Colombia, con el favor de Dios. Y el miércoles de nuevo, Besrat Hashem, tendremos clase. Vamos a proceder ahorita a hacer el sorteo ahorita del libro. El libro ya les expliqué. Por aquí creo que lo tenemos. Es así como este. Se llama El Máximo Bien. Es del Rambam. Y la persona que salga favorecida con el libro, Besrat Hashem, se le hará envío hasta su lugar de residencia. Vamos a pasar. Aquí vamos a meter los nombres de las personas que han participado en las últimas 3 semanas. Y felicidades a todos. Gracias por asistir. Envíenme sus comentarios. Envíenme sus sugerencias, preguntas que tengan, con mucho gusto, o alguna dedicatoria que tengan también, por ejemplo, para la elevación del alma de alguna persona o la sanación completa o el éxito, bien pueden hacerlo. Entonces vamos a ir nombrando cada uno de los que se han conectado, de los que están incluidos dentro del programa. También les tengo otro aspecto muy importante. Pasadas las fiestas, algunos ya saben, nosotros estamos cercanos a las fiestas. Estamos en el último mes del año hebreo, en el mes de Elul. En un mes aproximadamente, en 27 días más, vamos a entrar a Año Nuevo. En todo el mes de Tisri, es todo un mes donde tenemos todo tipo de actividades. En ese mes no va a haber clase. Pero después de ese mes, o vamos a tener algún tipo de reunión. Ya les voy avisando cuando tenemos clase, porque quiero dar algunas conferencias específicas sobre el tiempo que estamos viviendo y lo que viene en Rosh Hashanah. Es muy importante, aparte del tema de la Muná, pero también vamos a tener clase específica antes de Rosh Hashanah sobre el tema de Rosh Hashanah, o sea, de Año Nuevo Judío, del tiempo también que estamos pasando. Es un tema muy interesante para las personas que recién comienzan, porque estamos acercándonos a tiempos espirituales muy, muy grandes. Hay movimientos muy, muy tremendos a nivel, obviamente que también físicos y cósmicos, y obviamente que espirituales. Entonces, es bueno que las personas que recién comienzan sepan qué pasa en este tiempo. Eso lo vamos a ver la próxima semana, Besrat Hashem. Vamos a empalmar un poco con el tema de la emuná, y a estudiar un poco acerca de qué significa la cabeza de año, o sea, el principio del año hebreo, judío. Luego vamos a tener, obviamente, tenemos el día de Yom Kippur, para los que conocen o ya han experimentado Yom Kippur, es el día del perdón. Luego tenemos otras festividades y tenemos todo un mes de festividades. Es posible que dentro de las festividades hagamos algún tipo de clase sobre el tema específico, Bli Neder. La próxima semana también habrá clase, pero las últimas 2 semanas, antes de que termine agosto, en la última semana de agosto, no vamos a tener clase. Estoy fuera del país. Vamos a dar conferencia en Alemania, en Düsseldorf. Así que saludos a Rafael, a toda la gente que está allí en el grupo de Düsseldorf. Vamos a ir a hacer conferencia la primera semana de septiembre, y es posible que desde allá transmitamos en vivo para todos los alumnos que están inscritos en el programa. Entonces vamos a hacer el sorteo. Mucha suerte para todos. Ya dijimos que vamos a sacar tres nombres. Y el tercero va a ser el que va a ganar. Entonces aquí va primero. Si alguno faltó, me disculpan. Vamos a tratar de sortear un libro cada 2 o 3 meses de Besrat Hashem, para que cada uno tenga la posibilidad de ganar. Aarón Fuentes de Bucaramanga.
queda aquí en la bolsa. Lo metemos. Luego viene, este no está, este está en blanco. Débora de Düsseldorf. Saludos a Débora, que está conectada en Düsseldorf, Alemania. Juan Arias de Colombia. Muy bien, Juan. Felicitaciones. Diana de Cali, Colombia. Aquí está. Entra. Rafael Dorsch, que está en Düsseldorf, Alemania. Saludos a Rafael. Rafael, que tiene el nombre del sanador, Refúa. Julio André de Brasil. Julio, saludos a tu lugar desde Brasil, desde Israel. Aquí estás en el sorteo, Julius. Entras. Elisheva, de Italia, desde Milán. Creo que hasta ahora está conectada. Estoy mirando aquí los que están conectados. Está Simja, Juan Sebastián, Juan Portela, Julio Portela, Mari. Está Ernesto, está Juan Muñoz, Benjamín. Ok. Saludos a todos. Elisheva de Italia, que estuvo en las clases, ha estado en las clases constantemente. Gloria de Bucaramanga. Vamos a ver quién más acá. Ariela Dorsch de Düsseldorf. Se me cayeron. Perdón. Daniel de Bucaramanga, Colombia. Irinida Sinja de Cali, Colombia. David Parra de Bogotá. Saludos, David. Un abrazo. En blanco. Caterine Sánchez desde Cali, Colombia. También estás, Caterine. Edwin en Cali, Colombia. Edwin, espero que estés conectado. Tamire Santos desde Düsseldorf, Alemania. Otro más. Benjamín Cole desde Bogotá, Colombia. Juan Carlos de Bucaramanga. Bienvenido a Carlos. Ariela Klein desde Düsseldorf, Alemania. Diego desde Bolivia. Espero que estés en clase, Diego. Johanam en Italia, en Milano. Andrés Hernández de Cali, Colombia. Este no tiene. Harrison Guzmán desde Cali, Colombia. No se me quedó nadie. Hay alguno más que veo aquí. Dice Gerson Herrería. No sé, está en Colombia, me parece. Y Johanan en Villavicencio, Colombia. Saludos a Johanan. A ver quién me faltó por acá. Carlos, desde Bucaramanga. Lo nombré, no sé si lo nombré. Juan Muñoz. Juan Muñoz faltó. No sé dónde está Juan Muñoz. Vamos a meterlo aquí en la urna. Isabel, o sea, Elisheva Alvarado de Italia, ya está. Juan Sebastián, desde Villavicencio. Bienvenido, Juan Sebastián. No te había puesto. Desde Villao, Colombia. Desde los llanos orientales de Colombia. Baruch Hashem. Esto es exportar, hay que exportar mucha Torah, todos esos conceptos. Ustedes también tienen la responsabilidad de compartirlos. Emuná, que las personas desarrollen emuná. Con la emuná cambia la vida de la persona. Una vida sin emuná no tiene sentido. Así que ya vamos a estudiar más. Traigan a todas las personas que quieran también. Están bienvenidos. No importa si son judíos o están en proceso o que quieren conocer, que quieran estudiar de Dios y están bienvenidos. Si alguien me faltó, ya está Julio Portela. Juan Muñoz ya está. Ernesto también. Juan Sebastián ya está. Ok. Vamos entonces a hacer el sorteo. Dijimos que al tercero, ¿no? ¿Quieres sacar, Batia? No me faltó nadie. No. Batia, mi esposa no, porque anoté a mi esposa. ¿No te va a jugar Batia? A ver, saca uno. Está la mano, está la mano. Otra. A ver, pásame uno. Salió por aquí. Bueno, Débora de Düsseldorf. Slijá, Débora. Mejilá, decimos en hebreo. O sea, discúlpame, tú ya no ganaste, vas a ver para el próximo. El segundo que salió. Juan Muñoz. Casi. En el palo dicen. Juan Muñoz, tú tampoco ganaste. El último va a ganar, el tercero. Vamos a meterlo. A ver. Revuelva. Dice
Juan Carlos de Bucaramanga. Juan Carlos, Baruch Hashem, aquí está. Salió beneficiado. El máximo bien va para Bucaramanga, Colombia. Pero no se pongan tristes, el máximo bien, ustedes también lo están recibiendo, Baruch Hashem en las clases de Torah Misión. Tengo una sorpresa también para ustedes. Después de que pasen las fiestas, parte de la conferencia que vamos a ir a dar a Alemania, esta semana que viene tenemos clase, las 2 semanas que siguen ya salimos a vacaciones y regresamos en octubre. No vamos a estar solos, no vamos a estar conectados porque es posible que entre las fiestas hagamos shiurim, hagamos clases para que ustedes sepan en qué estamos acá en Israel. Pero después de las fiestas, Bezrat Hashem, y esto va para las personas que están interesadas en hacer su giur, empezar su proceso de conversión, saber cómo se viene a Israel, qué pasa acá en Israel. Entonces vamos a hacer una clase específica sobre los TIC más importantes, sobre los temas más importantes que hay que empezar a preparar si alguno de ustedes o cuando la persona quiere venir a Israel. Bueno, vamos a desarrollar 3 temas específicos. Si quiere venir a pasar por turismo, si quiere venir a estudiar o si quiere venir y hacer aliyá o venir a establecerse en Eretz Israel. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que saber? Parte de la información que se necesita, muy fundamental. Entonces, ¿cómo se hace un proceso de conversión en Israel? Entonces, también después de las fiestas, todos los que nos han estado acompañando hasta el momento que se inscribieron en el curso, que están aquí con nosotros, entonces vamos a empezar a dar información sobre esto. Y lo vamos a hacer también de manera personalizada, particular con cada uno, con cada tema específico, con cada situación, persona específica, porque para cada persona a veces es un tema distinto. Bezrat Hashem. Nos vemos el miércoles con el favor de Hashem. Felicidades a Juan Carlos de Bucaramanga que se ganó el libro y seguimos en contacto. Sigan estudiando mucha Torah, preguntas otra vez, comentarios. Espero que me los manden al correo electrónico o me los manden como comentario al grupo de WhatsApp. Que Hashem siga bendiciendo sus vidas. Algo importante, el Rabbi Salanter decía que es muy importante pedir emuná, o sea, desear emuná, decir a Dios, Dios, yo quiero tener fe, deseo tener fe, quiero tener fe, amo tener fe. Dice que es una petición buena que el hombre, y que es escuchada en el cielo, cuando el hombre quiere desarrollar su capacidad de saber y de conocer de Dios. Muchas berajot desde Israel, desde Jerusalén, desde la ciudad del rey, y que Dios les siga colmando de todo tipo de bienes, de bendiciones, de favores buenos. Un abrazo grande para todos allí. Shalom, shalom.